Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo hacemos configuraciones electrónicas. Lo primero que yo tengo que hacer es ubicar cuántos electrones tengo en cada elemento. En el caso de litio tenemos 3 electrones. Y aquí vamos a llenar este diagrama de orbitales de acuerdo a lo que acabamos de ver. Si dijimos en cada orbital caben 2 electrones, entonces empezamos en el 1s, ponemos 2 electrones ahí, y después en el 2s acomodaremos el electrón que nos falta. En el caso del berilio son 4, entonces son 2 electrones en el 1s y 2 electrones en el 2s. En el caso del boro, el 1s y el 2s se llenarían y el electrón que nos falta iría al orbital p. Pero recuerden lo que veíamos anteriormente, que el orbital p se divide en 3 partes y en cada parte vamos a ir acomodando electrones. Ahora, el principio de máxima multiplicidad lo que me dice es que los electrones se van a llenar de forma que se ocupe el máximo número de orbitales posible. Y eso lo estamos viendo, por ejemplo, aquí, en el carbono y en el nitrógeno. En vez de llenar un electrón aquí junto a este, el electrón se está llenando en otra orientación del orbital p. Mismo comentario para el nitrógeno, estamos llenando un electrón en cada orientación. Entonces esto es muy importante para cumplir con ese principio y también para cuestiones de estabilidad y para cuestiones de que el spin sea máximo. Si tuviéramos por ejemplo oxígeno, que son 8 electrones, entonces el electrón que nos faltaría se acomodaría en esta parte de aquí. Si tuviéramos flúor, que son 9 electrones, acomodaríamos un electrón aquí, otro acá, y si tenemos neón, bueno, que es el caso de aquí que tenemos el neón, estaríamos acomodando los 6 electrones de esta manera. Ahora, en el caso del siguiente elemento, que es el sodio son 11 electrones, entonces aquí llenaríamos los 10 electrones del neón y nos quedaría un electrón en el orbital 3s. Y ese electrón es el electrón de valencia, que es el que está involucrado en las reacciones químicas. Ahora, ¿cómo leemos una configuración electrónica? Se lee 1s2, 2s1 en este caso. No se lee como matemáticas, aquí no decimos nada de que si el exponente, que si es cuadrado, que si es lineal, que si es cúbico, eso no tiene nada que ver. Se lee tal cual, 1s2, 2s1, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p1, y así se la llevan. Ahora, hay otra manera en la que ustedes pueden representar las configuraciones electrónicas, que es la forma condensada, también llamada forma de kernel. Entonces, voy a usar aquí la brocha del PowerPoint. La forma condensada nos dice que podemos utilizar gases nobles para acortar todo lo que es la configuración electrónica. Fíjense aquí en el ejemplo del sodio. Aquí yo tengo 1s2, 2s2, 2p6. ¿Y esto qué es? Esto lo tengo aquí. Esa es la configuración electrónica del neón. O sea que yo puedo poner el neón y luego escribir los electrones que me hagan falta. Para eso vamos a escribir con unos corchetes, escribimos neón y escribimos lo que nos falta. En este caso sería 3s1. Y esto me representaría la del sodio y esto es exactamente lo mismo que tenemos aquí. Entonces las configuraciones condensadas o configuraciones de kernel son muy útiles cuando tenemos elementos que tienen una gran cantidad de electrones, porque si, pues seamos honestos, es algo cansado de escribir la configuración de un elemento que tenga 80, 90 electrones, pues mejor busco cuál es el gas noble que está antes, lo pongo entre corchetes y solamente escribo lo que me falta de completar. Entonces creo que es una manera un poco más práctica de hacer esto. Ahora, retomando el tema de los electrones de valencia, que es precisamente la siguiente diapositiva, aquí hacerles el comentario que los electrones de valencia son los que se encuentran en el último nivel de energía y son los que un átomo utiliza para combinarse con otro, es decir, son los involucrados en las reacciones químicas, son los que se transfieren, son los que se comparten cuando se forma un enlace químico. Para visualizar rápidamente estos electrones se utiliza una nomenclatura que es la nomenclatura de Lewis, la pueden ver aquí en pantalla.
en donde escribimos los puntos alrededor del símbolo del elemento. Y también en esta tabla yo les presento lo que es la configuración electrónica condensada. Las mismas configuraciones que vimos en las diapositivas anteriores. Bueno, ahora yo me estoy fijando cuál es el gas noble que está antes, en este caso es el helio, y estoy completando lo que me falta del siguiente nivel. Ahora la siguiente pregunta. Todo lo que les acabo de explicar que tiene que ver con la tabla periódica. Cuando ustedes terminan la configuración electrónica de un elemento, siempre terminan con una S, en este caso terminan con una D, terminan con una, bueno, en este caso sería con una P y aquí con una F. Entonces esto lo podemos asociar en la tabla periódica diciendo que estos grupos 1 y 2 son el bloque S, que estos elementos de naranja, los metales de transición, son el bloque D, que estos de amarillo, que son algunos metales del bloque P, metaloides, no metales, gases nobles, o dicho de otra manera, elementos de los grupos 3A a 8A, son elementos del bloque P. Y finalmente, estos de abajo, que son lantánidos y actínidos, son el bloque F. Entonces, los elementos de un mismo grupo, y recuerden que un grupo son las columnas, tienen la misma configuración electrónica del último nivel energético. Es decir, este de aquí, lo que es la columna 1, terminaría en un S1. Lo que va a cambiar aquí entonces sería si está en el periodo 1, en el periodo 2, en el 3, en el 4, en el 5, etc. Entonces sería 1S1, 2S1, 3S1. Simplemente es la manera en la que termina, o sea, lo último que escribes en la configuración electrónica. Ahora, todo esto que les acabo de explicar pues parece sencillo, es seguir un orden sistematizado en el cual nosotros estaríamos acomodando cada uno de los electrones. Pero la realidad es que existen algunas excepciones, ya sea por cuestiones de la naturaleza de los electrones, por cuestiones de que los elementos, el átomo busca una mayor estabilidad, y pues no siempre se cumple el orden que vimos en las diapositivas anteriores. Existen algunas anomalías que se descubrieron gracias a la espectroscopía, y pues bueno, esto nos permitió medir las energías electrónicas reales en el laboratorio. Algunos autores han llegado a la conclusión de que existen las siguientes excepciones en las configuraciones electrónicas. Tenemos el grupo 6B, el 1B y más que nada lo que son algunos metales de transición y algunos metales de transición interna. Ahora vamos a las siguientes diapositivas para mostrarles el listado de todos los elementos que forman una excepción a la configuración electrónica. Por ejemplo, el cromo. El cromo, si nos vamos a las reglas que les mencioné anteriormente, debería terminar en 4S2, 3D4. Sin embargo, por cuestiones de estabilidad y por cuestiones de que los electrones tienen que ocupar el máximo número de orbitales posible de tal forma que el spin sea máximo, un electrón del orbital S se promovería al orbital D. Entonces por eso tenemos esta excepción. La excepción de 4S1, 3D5. Mismo comentario para todos los que ven aquí, y en la parte de rojo les estoy mostrando qué es lo que sería diferente. Y tenemos estos de aquí, estos que pertenecen a actínidos y lantánidos. Aquí también pueden ver la diferencia que hay. El actinio termina en 6D1, el torio en 6D2, y así pueden ver nuevamente en letras rojas qué sería lo diferente en cada uno de estos elementos.